Amigos y hermanos, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a la lectura de la palabra del Señor en el Salmo número 16. Salmos 16, que dice de esta manera: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén al Señor. Amén al Señor. Este salmo es como un poema de David. David, hermanos, amigos, que si bien era rey en Israel, sin embargo, la Escritura declara acerca de David, primero lo que Dios dijo, que él era un hombre, dice, conforme a su corazón, que él estaba conformado, estaba hecho a la medida de lo que Dios demandaba, exigía. Es muy interesante la figura, la vida de David. Lo es, amigos, hermanos, porque cuando uno intenta con honestidad servir al Señor, cuando uno intenta estar en la presencia del Señor, uno observa que diariamente en la lucha esta contra el pecado, contra el sistema, contra el mundo, contra la tentación, en esta lucha muchas veces uno cae, muchas veces uno pierde, muchas veces cae. Entonces, observar la vida de David es de gran bendición, porque uno observa que David fue un hombre que se equivocó varias veces. Fue un hombre que cometió pecado. Hay uno que es del que más se habla, porque claramente tiene ribetes horrendos. Sin embargo, el Señor, que siendo jovencito David, declaró de él: he hallado un hombre conforme a mi corazón. Esa palabra de Dios acerca de David nunca cambió, aún con sus debilidades, aún con sus caídas, aún con su pecado, aún con las veces que tuvo que venir a la presencia del Señor buscando misericordia. Y claro, lo que entendemos por gracia de Dios y rescatamos es que David, que era un hombre con limitaciones como nosotros, pero también era un hombre que había depositado su alma a los pies del Señor. Él era un hombre que no vivía en función de su cargo, que era lo más grande que había en el momento. No vivía en función de sus riquezas, que eran las más grandes de la época. Él no vivía en función del palacete que tenía, ni del enorme ejército que él dirigía. David era un hombre que buscaba estar siempre delante de Dios, delante del Señor. David
cada vez que hace alguna referencia a Él, salvo alguna excepción muy especial, pero cada vez que habla respecto de Él en Israel, habla del príncipe de Israel. También Dios así lo señala a Él. Y Él asume que Él es un príncipe porque hay un verdadero rey en los cielos que gobierna sobre su pueblo. Entonces, claramente es interesante lo de David en términos de que era rey, sí, pero también de que era un hombre conforme al agrado del corazón del Señor. Pero ¿sabe lo que alguna vez olvidamos? Es que David fue un gran profeta de Dios. Un gran profeta de Dios. En el Salmo número 16 que acabamos de leer, uno puede observar el Salmo y uno dice claramente aquí está hablando de la diferencia entre el hombre que no cree en Dios, el hombre que depende de dioses falsos, dioses creados por los hombres, y el que depende absolutamente del Dios, el único, el santo, el todopoderoso. Y eso está bien en una primera mirada, está bien, hermanos. Pero si uno va un poco más allá, uno podría o debería leer con más atención, por ejemplo, a partir del versículo número 8. Versículo 8 del Salmo 16. Dice: a Jehová, al Señor, he puesto siempre, no es a veces, no es en circunstancias. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Esto es muy interesante por causa de lo que viene en términos de que hay un minuto en que Jesucristo, el bendito Hijo, Él va al Padre, al Getsemaní, a orar. La noche previa a aquel día que lo asesinaron, Él va al Getsemaní y Él dice: Señor, yo no soy capaz de beber esta copa. Te ruego, pase de mí sin que yo la beba. Pero agrega inmediatamente: como a Jehová he puesto siempre, no a veces, siempre delante de mí, estando allí, sabiendo que está frente a la muerte, sabiendo que debe pasar el momento más duro y difícil de su vida terrenal. Sin embargo, él dice: Padre, aunque yo quisiera pasar esta copa sin beberla, porque es muy amarga, sin embargo le dice: pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Dice en el mismo verso 8, porque hablando de la relación, ¿no?, del Hijo con su Padre, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Observe por favor que los versículos 8 y 9, David, profeta de Dios, está presentando todo el misterio de la piedad de Jesucristo el Señor. Está mostrando todo lo que el apóstol Pablo llama en 1 Corintios capítulo 15, el anuncio, el evangelio de Dios. Cuando dice allá Pablo que Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que con poder el Padre lo levantó de entre los muertos, también conforme a las Escrituras. En el verso 8 va a decir: he puesto siempre a Jehová he puesto siempre delante de mí. O sea, no haré nada que Él no me haya mandado, no iré a ninguna parte que Él no me haya señalado. Y si Él señala la cruz, entonces voy a la cruz a morir por causa del mandamiento, por causa de la comisión del Padre. Y habla allí, entonces, anuncia lo de su muerte. Pero en el verso 9 va a decir que sabiendo que tiene a su diestra al Señor, a Dios, al Padre, dice, se alegró por tanto. O sea, si dependo de Dios, ese es el punto. Si dependo de Dios, por tanto, mi corazón, se alegró mi corazón y se gozó mi alma en esa circunstancia, pues.
Porque estamos hablando, como lo hemos dicho, de ese tiempo tan duro y difícil como era el ir a la cruz para ser muerto allí y de allí bajar a la sepultura. Sin embargo, se gozó, se alegró, por tanto, mi corazón se alegró y se gozó mi alma. Incluso dice que si lo interno se alegra, si lo interno se goza, dice, aún mi carne reposará también confiadamente. ¿Por qué? Verso 10. Porque dice, no dejarás mi alma en el lugar de los muertos, en el Seol. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabe cómo lo explica el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2. Luego que ha sido derramado el Espíritu Santo sobre un grupo de aproximadamente 120 personas. Y todos dieron testimonio de Jesucristo el Señor. Y todos anunciaron el reino de Dios el Padre en Cristo, su amado Hijo. Bueno, sabemos que se produce allí un gran alboroto porque todos hablaban en otros idiomas. Algunos que no entendían les juzgaron como de estar borrachos. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pedro? En el verso 22, Hechos capítulo 2, verso 22. Él les va a decir, varones israelitas, oíd estas palabras, y centra toda su predicación no en el acontecimiento mismo, no en las señales que hubo como manifestación del poder y la presencia de Dios, no en la actitud de los incrédulos. No buscó Pedro ni usó la oportunidad para atacar a aquellos que no creían. Pedro centró su palabra, su mensaje, como no hay duda, debe estar centrada nuestra alma, nuestra mirada en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Hebreos capítulo 12 va a decir que teniendo nosotros, dice, una tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, dice, corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta. Y en el verso 2 va a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, la humillación, y finalmente fue sentado a la diestra de Dios el Padre. Por eso es que hay que poner los ojos en Cristo el Señor, porque Él ya corrió la carrera, porque Él conoce el camino, porque Él sabe cuál es la ruta para llegar a la casa del Padre, porque Él ya probó que en obediencia y teniendo al Señor siempre puesto delante de Él, sabe que uno puede alcanzar la meta. Jesús Nazareno, dice Simón Pedro, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está diciendo el apóstol Pedro en esta predicación que cuando Jesucristo es entregado en manos de los que le habían de dar muerte, no es una sorpresa, no es un acontecimiento inexplicable. Está diciendo que no ocurre esto por descuido ni por mala suerte. Está diciendo que esto era parte del determinado consejo de Dios. Determinado consejo. No habla de una palabra de consejo. No. Está hablando del consejo de Dios. Está hablando del acuerdo hecho de Dios en los cielos. Está hablando de la decisión de Dios. Está hablando, hermanos, amigos, de Isaías,
capítulo 6, versículo 8, cuando Dios el Padre dice respecto de la tierra, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y la respuesta de Jesucristo es: heme aquí, envíame a mí. Está hablando de ese consejo, de esa decisión, de esa determinación. El consejo es una autoridad, es la más alta autoridad que Dios preside, no hay duda de aquello. Es la que dictamina los tiempos y las sazones. Es la que por amor dictaminó, ese consejo santo y eterno dictaminó que por gracia, que por amor y misericordia, nosotros en Cristo seamos salvos. Y salvos para siempre. Pedro dice que a Cristo, a Jesús Nazareno, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Claro que desde antes Dios sabía que iba a ser así. Dice, bueno, a este prendisteis y matasteis por mano de inicuos, de pecadores, crucificándole, al cual, aleluya, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo iba a poder la muerte retener al bendito Hijo de Dios? ¿Cómo lo iba a hacer? Sí, estaba proféticamente escrito por el profeta David. Él había dicho, aún mi carne reposará también confiadamente, porque no dejarás ni mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 25, porque David dice de él, y aquí está la confirmación, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, dice, se alegró, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Agrega, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo número 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amigos y hermanos, leer el Salmo 16 debiera impulsarnos a anhelar una vida plena, abundante, de reposo, de paz. No se puede vivir bien si estás luchando contra todo en tu vida. No se puede vivir en paz si estás en guerra contra todo lo que hay a tu alrededor. No se puede dormir en quietud si estás constantemente en tensionalidad porque las cosas no te resultan, porque las cosas no funcionan. Amigo, hermano, incluso, tú necesitas un reposo, tú necesitas un descanso. Por eso que en el Evangelio de Mateo capítulo 11, el Señor dice en el versículo 28, vengan a mí los cargados y trabajados, dice, y yo les haré descansar. Acérquense, dice Él, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para sus almas. Si uno está en Cristo, en Él hay plenitud de vida, en Él hay vida abundante. El reposo de Dios tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo el Señor. Termino diciéndole, cuando uno viene a Cristo el Señor, amigos y hermanos, cuando uno viene a Cristo el Señor, después de vivir la experiencia de ofrecerle, de entregarle su vida al Señor y sabe que el Espíritu de Cristo habita en nosotros, entonces uno puede, precisamente imitando al profeta David, uno puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Te invito. El Señor, el gran pastor, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Él te está esperando y te ama. Que el Señor te bendiga. Amén.
Dios.